Bienvenidos y bienvenidas todas a esta disertación sobre comprensión lectora, estrategias y perspectivas para un modelo de procesamiento en el marco de ser una temática de la materia de redacción de textos académicos dictada por el profesor Juan Carlos Suárez de la primera corte de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, Núcleo Guasdualito. Les habla para ustedes la doctorante Judith Astorrealba y en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es este tema de comprensión lectora y todo lo que la misma vincula. Debo reseñarse que la comprensión lectora, para definirse tenemos que partir primeramente en hacer mención a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. La Real Academia Española nos señala que la comprensión lectora es el entender, alcanzar o penetrar un texto de lectura. No obstante, ya yéndonos a un esquema más genérico, tomamos que, según la Revista Mexicana de Orientación Educativa, la comprensión lectora se define como el entendimiento de textos leídos por una persona, permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo. Asimismo, debe señalarse que la comprensión lectora se caracteriza por tener tres características importantes. Primeramente, que es un proceso simultáneo, donde se extrae y se construye un significado a través de la interacción del lenguaje escrito. Segundo, que es un proceso donde interviene constantemente el uso permanente de palabras y conocimientos y es interactivo, dado que vincula al lector y al texto y al contexto donde se experimenta una relación de ambos. Asimismo, respecto a la interacción, debe de partirse que la comprensión lectora produce entre el lector y el texto un contexto determinado, que es lo que habitualmente llamamos comprensión. Es decir, entre esos conocimientos previos del lector, junto a los aportes del texto, se construye un proceso que permite la reconstrucción del significado intencionado por el autor utilizando una serie de procesos mentales. Por su parte, al hablar de la comprensión lectora y sus modelos, podemos partir que la comprensión lectora se basa en tres modelos, uno de carácter general, uno de carácter mixto y uno de carácter específico. Cuando hablamos del modelo ascendente, el mismo lo que busca es obtener una visión global de la lectura que se va a hacer. El descendente, por el contrario, parte de la idea de extraer lo que específicamente o concretamente queremos obtener del texto, y tenemos el modelo mixto, el cual de una manera, intermedia, comprende tanto lo que el modelo general y el modelo específico tratan de construir, generando pues el llamado modelo interactivo, que es la vinculación de ambos modelos previamente señalados. Hay que establecer, por su parte, que la comprensión lectora tiene niveles. El nivel más básico de la comprensión lectora es el literal, es el que realmente pues en la vida misma obtenemos nosotros en el primer contacto que se tiene al aprender a leer, el cual exige identificar y comprender la información explícita. Aparte de ese, en el ámbito inferencial, encontramos que el lector deduce del texto a partir de su experiencia e intuición, es decir, él produce una suerte de certeza o de adivinación de lo que puede comprender o no el texto objeto de lectura. Y asimismo encontramos el nivel más alto o el nivel más especial, que es el nivel crítico, al igual que el de la lectura, lo que busca es una comprensión no solamente seguida de una inferencia o de un conocimiento literal de palabras, sino de evaluar el contenido en sí que comprende la respectiva lectura. Por su parte, al hablar de la comprensión lectora, debemos reseñar que Juan Carlos Ripoll y Gerardo Aguado en el 2014, en un trabajo denominado La mejora de la comprensión lectora en español, una metaanálisis, establecieron que existen 13 estrategias de comprensión. Por ejemplo, entre las que podemos mencionar dar un objetivo a la lectura, es decir, por qué vamos a hacer la lectura, activar conocimientos previos, es decir, hacer inferencias, saber qué se tiene que leer, es decir, por qué vamos a hacer la lectura, clarificar un significado, es decir, qué es lo que queremos obtener de la lectura, elaborar una predicción que a futuro nos puede presentar la lectura, visualizar e imaginar para tratar de establecer un esquema interactivo, elaborar inferencias, es decir, hacer un análisis, sintetizar, hacer un resumen de las ideas principales y secundarias de la lectura, para realizar conexiones, es decir, ir vinculando párrafo a párrafo, palabra por palabra, para construir ideas en conjunto, evaluar la credibilidad del texto. Esto es muy importante porque en los últimos tiempos se lleva, sobre todo cuando son textos extraídos de Internet, tenemos que ver la credibilidad de la fuente y si la misma ha cumplido con rigores científicos.
la ampliación de conocimientos, es decir, la obtención de un nuevo punto de vista de lo que se está leyendo, y la búsqueda de textos complementarios si en caso dado observamos que existieron términos, palabras o nuevos conocimientos que no fueron totalmente vinculados y que por ende son necesarios para su clarificación. Debe reseñarse que la comprensión lectora, por su parte, se divide en 4 tipos de técnicas. Encontramos primeramente la técnica globalizada llamada skimming, que es la misma que busca de cierta forma hacer un recorrido generalizado haciendo uso de palabras clave para poder analizar y dilucidar de qué se trata la lectura. Tenemos el tema de la lectura focalizada llamada scanning, que tomando ciertas palabras en negrillas o en cursivas o ciertas citas textuales puede sacar realmente de qué se trata la lectura. Una tercera técnica llamada la lectura en diagonal, que puede mezclar tanto lo que nos establece la lectura bajo la técnica skimming o la lectura focalizada bajo la técnica scanning, y por supuesto el tema de la lectura rápida como un mecanismo de adquisición de conocimiento que por medio del uso de la mnemotecnia el lector puede, haciendo énfasis en leer 400, 500 palabras, predecir de qué se trata la lectura en sí y hacer una debida comprensión. Debe establecerse que la comprensión lectora, por su parte, se basa en un proceso. El proceso se divide en 3 momentos importantes. Tenemos el ciclo sensoperceptual, el cual busca por medio de la percepción auditiva y el reconocimiento de palabras y signos hacer ese primer contacto o vinculación con el lector. Encontramos el ciclo sintáctico, el cual busca conseguir qué relación tienen las palabras y oraciones para poder construir la idea. Y por último encontramos el ciclo semántico en esa comprensión lectora, donde al captarse los significados y determinar las ideas esenciales, podemos comprender y construir nuevas proposiciones para la comprensión del conocimiento. En lo que subyace ya hablar en lo inherente al tema de la comprensión lectora de texto científico, debemos señalar de que el texto científico, a diferencia de la comprensión lectora normal u ordinaria, tiene un aspecto de que lo que se busca es la generación de nuevos conocimientos basados en informaciones que, siendo previamente certificadas con confiabilidad, siguiendo pues un método científico, la misma sirve para construir un nuevo saber. Esta se tiene que basar en el metalenguaje específico de la ciencia, en gráficos, fórmulas, en la función comunicativa de la misma, y esa lectura tiene propiedades o cualidades, características, rasgos determinados, identificación de conceptos, elaboración de hipótesis y el uso de un triángulo descriptivo, la cual se puede llegar a dividir en 3 tipos. En un campo propiamente científico, donde encontramos el artículo científico, la monografía, la tesis, la ponencia y el informe, o en un tipo científico administrativo, donde se vincula en instrucciones, cartas, patentes, documentos científicos, así como en la divulgación científica, que de cierta manera, pues, al hablar de la divulgación científica, hablamos sobre todo de los libros de texto, de los trabajos que pueden generar una información, ser susceptible de divulgación en el ámbito educativo y que por lo general es el conocimiento de más amplia gama que se puede obtener de textos en comprensión lectora a nivel científico. Debe reseñarse que la comprensión lectora presenta una interpretación científica, donde sigue una serie de pasos. Va a generalizar, es decir, obtener las ideas generales de la misma, enumerar qué es lo que realmente son los puntos característicos de la lectura realizada, clasificar en ideas principales, secundarias, secuenciar, es decir, hacer la directa vinculación entre párrafo y párrafo, idea a idea, comparación-contraste, es decir, ver realmente cuáles son las semejanzas y divergencias de las ideas plasmadas ahí, sea entre el mismo autor o uno o varios autores, causa-efecto, por qué motivó realmente a que esa investigación se llevara y por qué ese contenido científico está ahí plasmado, la solución del problema. Realmente esta lectura a nivel científico da solución al debido problema que se está explicando. Argumentación, es decir, cómo podemos fundamentar o sustentar nuestro punto de vista crítico de lo que la lectura a nivel científico nos está representando. La definición, es decir, se hace una deconstrucción de un nuevo concepto, de un nuevo hallazgo realizado por el sujeto que realiza la comprensión, y la descripción, que enumera a grandes rasgos todo el alcance más importante del contenido que ha sido comprendido o analizado por el investigador. Debe establecerse que la comprensión lectora científica está asociada a textos científicos y académicos, a tipos de discursos expositivos y argumentativos, donde la dimensión cognitiva de alto nivel y de abstracción conceptual, apoyada en teorías bien construidas y hechos articulados, hacen que resulten coherentes, y por ende es lo que hace una debida construcción de ciencia. Como pueden observar, pudimos hacer un breve recorrido
sobre los tipos de comprensión lectora, yendo desde lo más general a lo más específico, partiendo de toda la amplia gama de variedades que el término comprensión lectora de textos científicos comprende. Por último, quiero terminar esta disertación haciendo énfasis en una frase de Albert Szent-Györgyi, que es el descubridor de la vitamina C, que dice lo siguiente: la investigación es ver lo que todos los demás han visto y para pensar lo que nadie más ha pensado. Al tomar esta frase de Albert Szent-Györgyi, podemos establecer y mencionar que esta es la finalidad de la investigación y más aún de la comprensión lectora, la construcción de nuevas ideas partiendo de otras previas. Muchísimas gracias. Les habló para ustedes la doctorante Judith Astorga.